Bueno, compañeros, muy buenas tardes a todas y a todos por acá. Qué gusto volver a verlos después del primer examen parcial. Les comento que hay algunas personas que, bueno, hay un caso en especial que me pareció raro. No, no se registró una respuesta en el examen, pero ustedes saben que en los temas de tecnología, pues a veces hay errores. Aún así, les comento que posterior al día de hoy, porque hoy todavía se examina la última sección de este primer examen parcial de Derecho Penal 2, se examina la sección A. Eh, vamos a, les voy a compartir un formulario para la solicitud de examen extraordinario y una vez resolvamos el tema del examen extraordinario, eh, tendremos unos minutos en la próxima clase para darles a conocer pues el examen, ¿verdad? Y las respuestas correctas y si logramos entender bien la mayoría de figuras penales que se estuvieron evaluando en este primer examen parcial, aunque por lo que veo en el correo oficial de la clase no han llegado pues ninguna solicitud de revisión de examen, pero si alguien tiene duda pues la puede realizar por ahí. Y les comentaba a los compañeros de la anterior sección, ellos sí pidieron revisión de examen, pero las revisiones de exámenes ahora las estamos haciendo en Google Meet, o sea, las estamos haciendo públicas. Cualquier alumno que se quiera quedar se puede quedar. Esto con el propósito de dejar constancia sobre pues la realización de la revisión, ¿verdad? Porque fíjense de que el semestre anterior solo tuve un caso así que me sorprendió, pero a una persona se le dio revisión y aún así mandó un correo porque como estaba insatisfecho con su nota, que no se le había dado revisión. Y entonces coordinación me habló, ¿verdad? Y platiqué yo con la coordinadora y ya llegamos a ese acuerdo, ¿verdad? Yo le mostré que efectivamente la revisión ya se había realizado porque yo grabo la mayoría de acciones que tengo en las materias de revisiones, pero aparte vamos a hacer ahora las revisiones públicas, ¿verdad? Para que ustedes vean pues la transparencia en la revisión y puede ser que alguno tenga otra duda por ahí. Al final, yo no soy el que califica los exámenes, sino que es Google, o sea, yo le programo las respuestas correctas y ellos son los que califican, ¿no? Entonces, con ese anuncio previo, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, ¿sí? Y pues vamos a comenzar entonces con la grabación de la clase. Aquí Google Meet me pide siempre que les pida el consentimiento y que les informe que la clase va a ser grabada y ustedes ya saben que se graba con fines eminentemente académicos y pues algunas personas cuando se inicia la grabación se salen de la clase, pero no es porque quieran, sino porque Google Meet lo saca, porque la versión de Google Meet que tienen como que pide reiniciar cuando inicia la grabación de la clase. Entonces no se vayan a sorprender si unas 2-3 personas se salen, se pueden volver a ingresar con el mismo link para que estén adentro de la clase, ¿no? Fíjense pues, vieron ustedes en el examen que no hubieron preguntas específicas relativas a los casos de violencia sexual, ¿sí? Y es porque cuando se estaba redactando el examen, lo pensamos con el profesor titular, era mejor terminar de explicar todos los temas relativos a la explotación sexual y la trata de personas, que lo veremos en la próxima clase con el profesor titular del curso, previo a plantear casos de este tipo, ¿no? Y hoy entonces vamos a comenzar a estudiar los delitos contra la explotación sexual y trata de personas. Fíjense que este tipo de delitos, este catálogo de delitos, no crean ustedes que tiene un origen muy antiguo. De hecho, este es muy reciente. Cuando ustedes observan en su Código Penal, al pie de página, se lee que está el decreto 9-2009, ¿sí? En este decreto 9-2009 es donde se realizaron todos los reformas a los tipos penales relativos a la violación sexual, explotación sexual y trata de personas. Pero el día de hoy
Si ya vimos en la anterior clase todo lo relativo a los delitos de violencia sexual, en la clase de hoy nos corresponde ver todo lo relativo a los delitos contra la explotación sexual y el jueves vamos a desarrollar ya el catálogo de delitos relativos a la libertad y seguridad de las personas y ustedes pueden ver en su código penal que en el artículo 202 ter también se contempla el delito de trata de personas y pues la teoría que vamos a ver hoy también es aplicable para los tipos penales que se van a ver el día jueves relativos a la trata de personas. ¿Ok? Entonces, una vez ya tenemos planteado el escenario y la estructura mental de cómo nosotros vamos a evaluar este tipo de delitos, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Como les comentaba, estos tipos penales no son muy antiguos, de hecho son relativamente nuevos y tienen origen en distintos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos firmados por el Estado de Guatemala. ¿Sí? Cuando el Estado de Guatemala ratifica ciertos tratados internacionales, adquiere obligaciones en la materia de derechos humanos. ¿Sí? Y entonces, dentro de los más relevantes en el tema que vamos a estudiar hoy, están estos 5 tratados. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, el Convenio 162 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, sobre la prohibición de las peores formas de trabajo de menores y acción inmediata para su eliminación, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, el 29 y el 105, donde se relacionan con el trabajo forzoso y la abolición del trabajo forzoso, y el protocolo facultativo de la Convención sobre Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. ¿Sí? Y básicamente, haciendo una síntesis histórica del origen de estos tipos penales en el ordenamiento jurídico guatemalteco, nos encontramos en primer punto a la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Básicamente hablamos de delincuencia organizada transnacional cuando existen cierto tipo de delitos que son susceptibles a cometer o a desarrollar resultados tanto en el país de origen como en países internacionales. Porque fíjense de que cuando se analizó el tema, previo a la redacción, aprobación y ratificación de esta convención, se dieron cuenta los estados parte de que tenían ciertos problemas para definir o delimitar cuándo iniciaba y cuándo terminaba la jurisdicción de cada uno de los estados en los delitos que podía ser que se planificaran en determinado país, pero podía ser también que aunque se planificaran en determinado país, los efectos de los mismos fueran en otro. Por ejemplo, específicamente con lo que nos va a atender el día jueves, ¿sí? La clase. En la trata de persona puede ser que se planifique y secuestre a una persona en Guatemala, pero se le lleve a El Salvador para prestar servicios relacionados con actividades sexuales. Entonces había un debate, ¿no? Bueno, el MP de Guatemala decía, bueno, yo puedo juzgar acá el secuestro porque fue en el territorio guatemalteco, pero
el delito de trata de personas, al final la explotación sexual fue cometida en el otro país. Entonces yo no puedo juzgar esa acción. Y entonces decía el MP de El Salvador, señores, yo lo único que podría perseguir en todo caso es la prostitución, pero no pudiera ser un delito de trata de personas porque ciertos elementos iniciales del delito se cometieron fuera del territorio de El Salvador. Y entonces ahí ven ustedes que inicia un debate en los distintos países para poder saber a quién le correspondía prevenir, erradicar y sancionar actos relacionados con la delincuencia organizada transnacional. Y entonces básicamente esta convención lo primero que viene a hacer es eso, a ordenar la jurisdicción de los estados, a decirle a los estados que puede ser que se cometan ciertos actos que en la realización del delito, unas partes del delito se conviertan en un país, pero la consumación del delito se convierta en otro país. Aunque eso suceda, cualquiera de los estados tiene jurisdicción para poder perseguir este tipo de delitos. ¿Ok? ¿Qué tipo de delitos se contemplaron originalmente en la Convención de la Delincuencia Organizada Transnacional? Primero, la participación en un grupo delictivo organizado, ¿sí? Porque tiene que existir lo que se conoce aquí en Guatemala, y ustedes lo han escuchado en las noticias, una asociación ilícita entre dos o más personas. También se puede considerar como delincuencia organizada transnacional el lavado de dinero, o la convención lo considera como el blanqueo de dinero, ¿sí? Puede ser que también hayan actos de obstrucción de la justicia que se puedan considerar como delincuencia organizada transnacional, ¿sí? Pero también hay actos de corrupción que pueden ser evaluados y pueden ser considerados como delincuencia organizada transnacional. Pero fíjense que el artículo 2 de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional también habla de delitos graves que tenga y cómo es que logra Naciones Unidas determinar que hay un delito grave cuando la pena, dice así la convención, supere los 4 años. Para Naciones Unidas, un delito es grave cuando la pena de prisión supera los 4 años de prisión, ¿sí? Pero en todo este catálogo de delitos que les estoy contando ahorita, si ustedes se dan cuenta, se dejó fuera a la delincuencia relativa a delitos sexuales. Y eso es bastante común en el mundo de hoy en día. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las estadísticas de este flagelo. Pero entonces, para lograr complementar esas deficiencias que tenía el anterior la anterior convención, se crea este protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ¿sí? Y vean entonces ustedes qué relación tiene con el tema que vamos a ver hoy. Dice este protocolo en el literal A que es trata de personas la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. Pero vean esta parte que les subrayo acá. Con fines de explotación. ¿Sí? Y es a raíz de esta definición que el Estado de Guatemala adquiere la obligación internacional de adecuar su derecho interno conforme a las exigencias del derecho internacional de los derechos humanos contenido en esta definición y en esta convención y en este protocolo. ¿Qué incluye esta explotación? Dice la convención, ¿sí? Este protocolo que complementa la convención. Dice que esta explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud y la servidumbre o la extracción de órganos. Estas, lo subrayo acá con distintos colores, estas 4 actividades principales son las que podrían encuadrar en delitos de explotación. Y entonces ustedes se van a dar cuenta que en ciertos apartados del Código Penal se sanciona el trabajo o servicios forzados, por ejemplo, con personas, mujeres o niños, pero también en general. La esclavitud o la servidumbre lo van a ver ustedes en la próxima clase. Y hoy nos corresponde desarrollar todo lo relativo a la prostitución ajena u otras formas análogas de explotación sexual. Pónganle atención a estas 2 palabras. La prostitución ajena. ¿Se recuerdan ustedes que habíamos platicado desde el semestre anterior y a inicios de este semestre que toda persona tiene derecho a disponer de su cuerpo y de sus bienes jurídicos como sea su voluntad, siempre y cuando no se afecten a terceros, ¿no? Pues acá lo que nosotros estamos castigando de conformidad con este protocolo no es aquella persona que por libre voluntad decide prestar ciertos actividades sexuales remuneradas, ¿sí? Puede ser que una persona tenga, pues la verdad es que no sabemos, ¿no? Que alguna dificultad económica y decida por voluntad propia prestar ciertos servicios de índole sexual en el mercado, ¿no? Y este tipo de acciones como tales no estarían castigadas por el derecho penal y no las abarca este tipo penal, ¿sí? Porque de lo que habla este tipo penal es de la sanción de la prostitución ajena, ¿sí? Quiere decir que hay un tercer sujeto, ¿sí? O sea, hay un sujeto que está aprovechándose de la prostitución ajena, ¿sí? Y entonces, como ustedes lo pueden observar, habla que la explotación sexual sucede cuando hay un aprovechamiento ajeno de la misma. Y ya vamos a profundizar más en ello. Previo a ver qué hizo el Estado de Guatemala respecto a este tema, quiero que también revisemos este protocolo, ¿sí? Porque el mismo protocolo nos hace referencia a aquellas pláticas que ya tuvimos sobre los delitos relacionados con la libertad e indemnidad sexual, de cuando hay o no hay consentimiento. Y vean ustedes que incluso ya a la hora de un caso en el examen o
de su ejercicio profesional, incluso cuando haya un consentimiento, pero este consentimiento está viciado, no se considera como válido, ¿sí? En este caso hace referencia, dice este artículo, a todo lo relativo al inciso A de este protocolo, ¿no? Dice, el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional descrita en el apartado A del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado. ¿Qué enunciados se hicieron mención? A la amenaza o al abuso de fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. Y quiere decir que incluso si es el papá queriendo explotar sexualmente a la hija, si es el esposo queriendo explotar sexualmente a la esposa, si es el jefe del trabajo queriendo explotar sexualmente a una trabajadora, si es el novio queriendo explotar sexualmente a su novia, y para obtener el consentimiento se hizo uso de la fuerza o de métodos violentos, tanto físicos como psicológicos, el consentimiento se tiene por no dado, ¿sí? Y es inválido y no cuenta cuando nosotros analizamos los delitos contra la explotación sexual. Bueno, una vez ya entonces haciendo esta reseña del antecedente histórico de este catálogo de delitos, entonces el Estado de Guatemala en el año 2009, aparte de ciertas medidas administrativas y políticas que está obligado a adoptar, también realiza una ley especializada en este tipo de delitos, ¿sí? Que es la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Es ese decreto que ustedes ven al pie de página de su código en los delitos que estamos viendo hoy, que hace referencia al decreto 9-2009, ¿sí? Y básicamente, ¿qué es lo que hace esta ley? Esta ley lo que hace es, uno, crear la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, adscrita a la Vicepresidencia de la República de Guatemala, y también reforma lo relativo a los delitos de violencia sexual, indemnidad sexual, explotación sexual y trata de personas. En este momento les voy a compartir un link para las personas que están conectadas en computadora o las personas que están conectadas en celular, pero tengan curiosidad sobre el tema y deseen profundizar un poquito más sobre qué hace esta secretaría, para que ustedes tengan conocimiento de la labor que realiza más a detalle, ¿sí? Pero quiero yo que veamos algunos datos estadísticos de esta secretaría. Por ejemplo, estas son estadísticas que recopila la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación Sexual y Trata de Personas, otorgadas por el Ministerio Público, ¿sí? Vean ustedes que en 7 meses prácticamente del año 2020 ya van 5.044 denuncias de violencia sexual, siendo las víctimas de este flagelo 6.252 mujeres y 925 hombres, ¿sí? Según la información dada por el Ministerio Público, ¿sí? Acá pueden ver ustedes que, me imagino que han visto en redes sociales algunos comentarios buscando deslegitimar
algunas acciones o protestas que se realizan en contra de la violencia de la mujer, contra la mujer, con la excusa de que los hombres también son víctimas, y que a los hombres también los pueden violar y también son víctimas de violencia sexual. Pero ustedes pueden ver acá que mayoritariamente en Guatemala las víctimas son mujeres, ¿sí? De hecho, las víctimas hombres no llegan a los 900, a los 1000. Se quedan en 925 según los datos reportados hasta el 31 de julio de 2020, en contraposición a las mujeres víctimas de este flagelo. Acá pueden ver ustedes que, lo vean ustedes por acá, que el departamento de Guatemala es donde más se reportan denuncias por delitos relacionados con la violencia sexual. 1118, ¿sí? Y ahí ustedes pues van viendo cómo va el comportamiento y lo pueden ver ahí en el link que les compartí sobre este flagelo. ¿Quieren ver datos todavía más alarmantes de esta realidad, de los delitos que vimos la clase anterior, pero que también tienen relación con lo que estamos viendo hoy? Por ejemplo, hay un reporte de 959 niñas menores de 14 años embarazadas. ¿Se recuerdan ustedes que habíamos platicado que la edad mínima para el consentimiento para tener una relación sexual era 14 años? ¿Sí? Pues vean ustedes que según el Ministerio de Salud Pública, en Guatemala se reporta una niña menor de 10 años embarazada, 5 niñas menores de 11 años embarazada, 41 niñas menores de 12 años embarazada, 178 niñas menores de 13 años embarazadas y 734 niñas menores de 14 años embarazadas. ¿Sí? También se han practicado en ese mismo periodo de tiempo 3.165 reconocimientos médicos relacionados con delitos sexuales a mujeres y 335 realizados a hombres. Pueden ver ustedes ahí también la gran diferencia que hay entre géneros, ¿no? Donde las mujeres tienen una mayor probabilidad y lamentablemente son más propensas a ser víctimas de este tipo de flagelo, y es por eso que se toman acciones afirmativas y se crean leyes especializadas en la materia, como la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y la ley que estamos viendo hoy, para intentar combatir este flagelo. Si ustedes se dan cuenta acá en el último dato, hay 1.298 casos, de esos 5.044 ingresaron 1.298, o sea que es casi una quinta parte lo que se logra procesar penalmente. Pero vean ustedes que en sentencias emitidas solo hay 204, o sea que ni siquiera llegan al 10% de las denuncias. O sea, los casos que se denuncian, apenas un 10% llega, o menos de un 10% llega a lograr una sentencia condenatoria. Y ahí es donde también tenemos responsabilidad las personas que nos dedicamos al derecho penal, ¿no? Son realidades lamentablemente muy duras y muy tristes en nuestro país, donde pues se evidencia la necesidad de fortalecer todo lo que es el sector justicia y crear una justicia especializada para este tipo de casos. Bueno, una vez entonces explorado lo que es los delitos contra la violencia sexual, también hay gráficas relativas a los delitos contra la explotación sexual. Acá ya ven ustedes que las denuncias bajan, no porque no existan, sino porque los delitos de explotación sexual, lo van a ver ustedes, tienen ciertos verbos rectores y tienen ciertos verbos y elementos diferenciadores que lo diferencian, por ejemplo, de una violación normal, de una agresión típica base, en contra de los delitos ya que vamos a ver hoy relativos a la explotación sexual. Pero aún así, hay 91 denuncias de este tipo de flagelos,
donde 78 de personas de las víctimas son mujeres y 21 son hombres. Y volvemos a ser campeones el departamento de Guatemala en este tipo de flagelo con 49 denuncias, de las cuales solo 49 han entrado al sistema del sector justicia y hasta el momento solo se han logrado 6 sentencias condenatorias en la materia en el año del 1 de enero al 31 de julio del 2020. Vean ustedes acá entonces que la explotación sexual también es un flagelo que es diario en nuestro país, algo que evidentemente no vamos a solucionar solo con el derecho penal, pero sí podemos apoyar en la sanción y erradicación de este tipo de temas. Entonces, regresando a nuestra diapositiva de hoy, vamos a ver los delitos de explotación sexual. Porque este decreto 9-2009 no es que traiga delitos como tal, o sea, no es que la ley contra la violencia sexual, explotación sexual y trata de personas sea un propio código penal o una ley penal especializada en la materia, sino que reforma el código penal en los delitos relacionados con este flagelo. Empezamos con el artículo 191. Vamos a ir mencionando los artículos más relevantes con respecto a este flagelo. El artículo 191 del Código Penal nos habla del delito de promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución. Y dice así: la explotación de una persona mayor de edad a través de la promoción, facilitación o favorecimiento de su prostitución será sancionada con prisión de 5 a 10 años y con una multa de 50,000 a 100,000 quetzales. ¿Sí? Como lo pueden ver ustedes acá, el sujeto activo y el sujeto pasivo puede ser cualquier persona, porque estamos hablando de mayores de edad. Pero ya en el verbo rector es donde nos encontramos, algunas diferencias. Y esto es lo que ustedes tienen que poder diferenciar entre el artículo 191 y, por ejemplo, el artículo 193 bis del Código Penal, que lo vamos a ver más adelante. Pero en este tipo de casos, el verbo rector de promover, facilitar o favorecer la prostitución es lo que se castiga. Supongamos el ejemplo que hay un proxoneta dueño de un lugar que brinda espectáculos sexuales. ¿Sí? Si él promueve, si él crea las condiciones para facilitar este tipo de acciones, o si él favorece las condiciones para que se cometan ese tipo de acciones, comete el tipo penal contenido en el artículo 191 del Código Penal. ¿Sí? Pero si ustedes lo comparan con el artículo 193 bis, ahí ya no nos habla de la promoción, facilitación o el favorecimiento de la prostitución de mayores de edad. Ahí ya lo que nos habla el 193 bis es la remuneración. ¿Sí? Por la promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución. Entonces acá ya ven ustedes que se castiga tanto
a la persona que obtiene el beneficio económico de la realización de la prostitución como a la persona que paga para tener relaciones sexuales con otra en el marco de los delitos de explotación sexual. Vean ustedes entonces cómo acá nuestro Código Penal, en estos dos tipos penales, está redactado en el sentido de castigar, tanto a la persona que promociona, facilita o favorece las condiciones para que se practiquen actos de prostitución, como la persona que se beneficia de ese tipo de actos sexuales. ¿Sí? Pero es una tercera persona, porque como yo se los decía al inicio, puede una persona disponer de sus propios bienes jurídicos y puede decidir, pues evidentemente ella misma o él mismo, cobrar por servicios sexuales. Pero, si ya hay una persona que se beneficia de esos actos sexuales, ahí sí ya está cometiendo el delito de remuneración por la promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución. ¿Había alguna duda por ahí? No sé si la querrá hacer todavía. Sí, licenciado, perdón. En este caso, ¿cómo poder probar a esa tercera persona que se encuentra en un hecho? Es decir, obviamente dice que la tercera persona o la persona que se favorezca de este acto, es decir, ¿cómo, por ejemplo, hay una sala de masajes? Obviamente la persona encargada va a ser la que se favorezca a través de esto, pero ¿cómo comprobar que ahí hay un hecho delictivo si ambas partes, el encargado junto con la persona que es explotada sexualmente, están como que en acuerdo, si lo podemos decir así? Sí, vea, fíjese que qué bueno que tocó el tema de las salas de masaje. Acá en Guatemala yo estudié con una amiga que estuvo trabajando precisamente en esta fiscalía de delitos contra la violencia sexual y contra la explotación sexual y trata de personas. Y ella me comentaba que la mayoría de allanamientos de este tipo de delitos precisamente se realizan en estos lugares donde hay una, pues como lo decía ya el compañero, un espacio donde se practican masajes, ¿no? Y es a lo que vamos. Por ejemplo, si un compañero o una compañera le dice a otra personalmente, mira, yo estudié para hacer masajes, si te interesan mis servicios, te puedo dar un masaje y también, pues dependiendo la paga, pudiéramos llegar a realizar un acto sexual y a raíz de esto, pues hay un intercambio, ¿no? De masaje y favores sexuales a cambio de una remuneración, ¿sí? En este caso, hay una relación entre particulares y, como se los decía yo anteriormente, hay una persona que puede decidir realizar con su cuerpo lo que a él o a ella le plazca, ¿sí? Y si a cambio de eso está obteniendo una ganancia económica, no sería punible en todo caso para el derecho penal. Pero ya resolviendo la duda de cómo probar entonces que hay la participación de un tercero, yo creo que usted mismo, compañero, se está dando la respuesta. Porque en este tipo de casos, en el ejemplo que usted nos plantea, pues hay una tercera persona, el encargado del lugar, como usted dijo, que pudiera sacar un beneficio, o evidentemente usted está pagando una factura,
o dinero en efectivo se lo está dando a un tercero y no se lo está dando directamente a la persona que le está facilitando el servicio sexual. Y además, pues evidentemente en el lugar donde están, el encargado, si es un lugar de masajes, él facilitó y favoreció la realización de la prostitución, ¿sí? Y entonces acá el compañero nos plantea esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si están de acuerdo la persona que presta el masaje y el acto sexual y el encargado? Pues entonces aquí nos remitimos a lo que vimos al inicio de la clase. ¿Se recuerdan ustedes que para el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar el consentimiento de la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional descrita en el apartado A del presente artículo, no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado? Y veamos nuevamente cuáles son los medios, ¿sí? En el primer lugar tenemos actos de violencia, de abuso de poder o del aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, ¿sí? O la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. ¿El encargado del lugar tiene o no tiene autoridad sobre la otra persona? Sí tiene. Para mí sí tiene, exacto, compañero. ¿Por qué? Porque, vean ustedes, le está concesionando o recibiendo pagos o beneficios para que esta persona que esté en esta sala de masajes que nos plantea el compañero en su ejemplo, preste este tipo de servicios, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el consentimiento al ser libre no puede ser pagado, ¿sí? Si ya hay un consentimiento pagado, encuadra en el artículo 193 bis de nuestro Código Penal, porque ya es una remuneración, y aunque la chica o el chico digan, miren, efectivamente yo estoy de acuerdo de estar acá, al momento de tener un sueldo o una retribución económica, su consentimiento de conformidad con este protocolo, que es el marco para analizar este tipo de casos, ya no es válido. Ese consentimiento ya no es libre, está viciado. Distinto es el caso que yo les planteo, donde una persona, hombre o mujer, le está diciendo a la otra, mira, yo tengo el deseo de realizar este tipo de acción, y si me pagas, mejor. Pero si ustedes se dan cuenta, el consentimiento es previo a la remuneración. Distinto acá, que al ya haber una remuneración, básicamente se compró el consentimiento, ¿sí? Y entonces ya la persona que está en ese círculo de explotación sexual, ¿será que ella decide a qué clientes va a atender, por ejemplo? ¿O será que esta persona puede decidir libremente en qué horarios de trabajo va a trabajar? ¿Será que esta persona puede decidir libremente qué tipo de actos sexuales le va a realizar a la persona que está visitando la sala de masajes? Si ustedes se dan cuenta, al existir una remuneración, automáticamente el consentimiento ya no existe, ¿sí? Ya no se considera libre, ¿sí? Y entonces precisamente es eso lo que busca romper los delitos contra la explotación sexual. ¿Y cómo lo probamos? Precisamente cuando ya haya una remuneración, cuando ya hay un cheque, un recibo, cuando ya hay una transacción económica sobre la persona que esté realizando los actos sexuales, ¿sí? Y no puede decidir qué va a realizar, pues en este caso ya podemos hablar de que, de conformidad con el artículo que les acabo de leer del protocolo, ya no podemos hablar de un consentimiento libre que es necesario para la realización de toda actividad sexual. Pero bueno, entonces vean acá, y la pregunta del compañero es oportuna entonces, para poder nosotros diferenciar los elementos
del artículo 191 del Código Penal y del artículo 193 bis del Código Penal. Porque en el primero se está castigando la promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución. Es un delito de resultado, porque se están creando condiciones para que otra persona preste servicios sexuales y que hay un tercero que se está beneficiando de esos actos sexuales, ¿sí? En contraposición, el artículo 193 bis habla de la remuneración y denle lectura a ustedes a las últimas líneas. Independientemente que se logre el propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que este delito es de acción. Porque puede ser que como en el ejemplo del compañero, una persona X llega a la sala de masajes, paga los 5,000 quetzales para que le den un servicio de masajes y actos sexuales, y en ese momento llega la policía y hace un allanamiento en el lugar y ya no se consuma el acto sexual. Pero aún así, el solo hecho de haber recibido ese dinero, de haber dado la remuneración, ya es punible para el derecho penal. Entonces, no hay una consumación del acto. Solo con haber puesto en peligro el bien jurídico tutelado, ya se pone en peligro y pues por lo consiguiente ya no hay la capacidad o la capacidad de poder alegar que no se consumó el acto. Porque solo con el hecho de haber dado la remuneración, independientemente si se lograba o no el propósito, ya se cometió el delito del artículo 193 bis. ¿Sí? Y pues bueno, yo me salté del artículo 191 del 193 bis porque para que ustedes vean esa comparación entre tipos penales. Pero el artículo 192 nos habla de una agravante del artículo 191, ¿sí? Y es que se aumenta la pena en una tercera parte cuando durante la explotación sexual la persona hubiera estado embarazada, cuando el autor fuere pariente, cónyuge, excónyuge o los otros supuestos que están contenidos en ese artículo, o cuando mediare violencia o abuso de autoridad. ¿Sí? Y pues bueno, buenas noches, disculpen. Muy buenas noches, compañero, cuénteme. Quisiera solicitarle que si me pudiera explicar, por ejemplo, en este artículo 193 bis, quién sería el sujeto activo y quién sería el sujeto pasivo. Claro, con mucho gusto, vean. En este artículo 193 bis, si ustedes se dan cuenta, habla quien para sí mismo o para una tercera persona, sujeto activo, a cambio de cualquier acto sexual con una persona mayor de edad, sujeto pasivo, brinde o prometa a tercera persona un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta acá, hay la intervención de varios sujetos. ¿Sí? Porque estamos hablando que para sí mismo, o sea que el beneficio de la remuneración por la promoción, facilitación o favorecimiento es para la persona que está promocionando, facilitando o favoreciendo la prostitución. Pero también nos habla de una tercera persona que también puede cometer este delito. Y entonces acá es donde tenemos que hacer la diferenciación también en el ejemplo del compañero. Puede ser que el encargado de la sala de los masajes, él es el encargado, pero no es el dueño del negocio, ¿sí? Entonces, si el encargado de la sala de los masajes es el dueño,
la remuneración es para sí mismo y hay un beneficio económico de los actos sexuales que realiza otra persona, ¿sí? Pero imaginemos que el encargado solo se queda con, imaginemos que la persona que presta los servicios sexuales, de los 100 quetzales que le dan, se queda 20, la persona que realiza los actos sexuales, se queda 30 el encargado, ya serían 50, y se quedan los otros 50 el dueño del negocio. Ahí hay una tercera persona. Ahí hay una tercera persona. Pero puede ser que esta tercera persona no esté promocionando, ni facilitando, ni favoreciendo la prostitución. Esta tercera persona solo se está beneficiando económicamente, ¿sí? Puede ser entonces que no comete el delito contenido en el artículo 191 del Código Penal, pero sí comete el artículo 193 bis del Código Penal, ¿sí? Entonces, en este tipo penal puede haber un sujeto pasivo y un sujeto activo, donde el sujeto activo sea la misma persona que comete el mismo delito del artículo 191, o sea que habría un concurso de delitos ahí, pero también puede ser que haya un triángulo, ¿sí? Y donde la persona que promociona, facilita o favorece la prostitución no sea la misma que saca la remuneración económica. Y ahí hay dos sujetos activos. ¿Estamos claros entonces con eso? Sí, gracias, muy amable. No tenga pena. Bueno, continuemos entonces. Luego, en ese artículo 192, como se los decía, tenemos ahí ya sujetos activos calificados y sujetos pasivos calificados, ¿sí? Y en la literal C también tenemos una circunstancia agravante de este tipo penal. En el artículo 193, el artículo 193 ter y el artículo 195 bis, y también el artículo 195 ter y el cuater, si ustedes se dan cuenta, son 1, 2, 3, 4 y 5 delitos. Estos 5 delitos se encargan exclusivamente en los casos donde el sujeto pasivo es un menor de edad, ¿sí? Por ejemplo, el artículo 193 habla precisamente de lo que acabamos de hablar en el artículo 191 y 193, solo que en este caso, se agrava la pena porque el sujeto pasivo es una persona menor de edad. Vean ustedes cómo en el 193 aplicamos una pena de prisión de 5 a 8 años, mientras que en el artículo 193 bis aplicamos una pena de prisión de 3 a 5 años. Es más grave. ¿Por qué? Porque el reproche personal es proporcional y la pena es proporcional al sujeto activo. En este caso es un menor de edad que tiene una especial protección por el Estado para garantizar que no se cometa este tipo de delitos, ¿sí? El artículo 193 ter, ese nos habla de la producción de pornografía de personas menores de edad. En la producción de pornografía de personas menores de edad, creo que está bastante claro el tema, ¿no? Donde el sujeto activo puede ser cualquier persona y el sujeto pasivo es una persona menor de edad. Pero vean ustedes, aquí es cualquier medio, dice, o sea que el elemento para cometer este delito es cualquier medio, ¿sí? Fabrique o elabore material pornográfico que contenga imagen o voz, ya sea real o simulada, de una o varias personas menores de edad, o con incapacidad volitiva o cognitiva, en acciones pornográficas o eróticas, será sancionado con prisión de 6 a 10 años y multa de 50,000 a 500,000 quetzales.
Continuando entonces con la lectura, el artículo 195 bis nos habla no de la producción de esa pornografía con menores de edad o personas incapaces, sino la comercialización o difusión de pornografía de personas menores de edad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que la persona que pasa la pornografía de un dispositivo a otro, de una persona a otro, esté sacando un beneficio económico, que en este caso se cubriría con el supuesto de la comercialización, o puede ser también que únicamente esté difundiendo, ¿sí? Y aunque difunda y no saque un beneficio económico, también está cometiendo este tipo penal, ¿sí? El artículo 195 ter, que también es parte de esta familia, habla sobre la posesión del material pornográfico. Vean ustedes entonces también ese triángulo, ¿ok? Está la producción de pornografía con personas menores de edad. Está la comercialización o difusión de pornografía con personas menores de edad. Y está la posesión de material pornográfico de personas menores de edad, ¿sí? Aquella persona que posiblemente no comercializó ni difundió la pornografía infantil, pero si la tiene guardada en su computadora o en su celular, también incurre en el delito del 195 ter. Es la simple posesión de la pornografía. Puede ser que no la haya producido, puede ser que no la haya comercializado o difundido, pero solo el hecho de adueñarse de pornografía infantil es punible para el derecho penal. Y entonces el 195 cuater habla sobre la utilización de actividades turísticas para la explotación sexual comercial de personas menores de edad, ¿sí? Ya ustedes pueden ver acá que cualquiera de las acciones que vimos hoy, si se utilizan dentro de un paquete turístico, tiene una agravación de pena, que sería de 6 a 10 años de prisión, ¿sí? Y bueno, el quinquies, el 195 quinquies, habla sobre casos especiales de agravación. Ahí póngale mucha atención, ya les voy a explicar cuando les dé las respuestas del examen por qué es importante saber el cálculo de penas, porque aquí dependiendo del rango de edad se aumenten 2/3 partes, 3/4 partes o con el doble de la pena. Pero bueno, compañeros, con eso terminaríamos entonces todo lo relativo a los delitos contra la explotación sexual. Si tienen alguna duda o pregunta, la pueden realizar o me pueden escribir al correo electrónico y próximamente también les estaré dando información sobre el examen extraordinario. Si no hay alguna otra duda, ha sido un gusto para mí compartir con ustedes esta tarde-noche y pues ya pueden pasar a su clase de Derecho Civil. Que tengan una feliz noche.